Entonces los enfermeros dijeron, mira, la única forma que nosotros tenemos para agarrarle la vena es que la inyectemos por el pie. Y empezaron a agarrarle la vena por las venas de los pies. Yo hice el Tour de Francia haciendo delivery. Pero también muchas lágrimas porque no sabíamos cuándo regresábamos de nuevo. Era demasiado difícil porque era básicamente empacar tu vida en dos maletas de 23 kilos y en una de 7. Joven ahí aprovecha mejor el tiempo y aprende otro idioma. Y saca la visa americana. Mi nombre es Reniels y bienvenidos a Dos Horizontes. Estoy con Nelson. Bueno, Nelson, me gustaría que te presentaras y que nos dijeras de dónde vienes. Pero mi nombre es Nelson, yo soy de Caracas, Venezuela. Bien. Tengo 8 años viviendo en Argentina al momento que se está realizando este video. Bien, bastante. Bueno, yo llevo 10 años, pero está bien. Y Nelson, cuéntame, ¿por qué te fuiste de tu país o cuál fue ese momento de quiebre que dijiste, aquí, me voy? Mira, en Venezuela yo era auditor de una entidad de gobierno y una de las cosas que más me ponían mal era ver algunos temas de corrupción. Pero lo que dio quiebre a que yo decidiera salir de mi país, porque realmente nunca quise salir. Claro. Yo tenía una casa, tenía mi auto, tenía tu vida hecha. Tenía mi vida hecha. Por así decirlo. Pero un día mi hija se enfermó. En ese momento ella tenía 5 años. Y era el año donde comenzaron a escasear todas las medicinas. Entiendo. La llevamos al pediatra y ahí cuando la llevamos al pediatra, la doctora dijo que había que darle unos antibióticos porque tenía una infección respiratoria. Bien. Cuando la llevamos a buscar los medicamentos, no existía el antibiótico. Ella decidió que la única forma en que podíamos nosotros darle el tratamiento era que la hospitalizaran. Entonces, por el seguro de donde yo trabajaba, la hospitalizamos en una pequeña clínica privada que quedaba por un sitio que se llamaba La California. Y como no había el antibiótico tomable, o sea, la tenían que inyectar. Entonces a mi hija la inyectaban, si te estoy sincero, hasta 3, 4, 5 veces al día. Porque no solamente era inyectarla para darle el tratamiento del antibiótico que ella necesitaba por una infección respiratoria, sino que también la inyectaban para sacarle sangre para ver cómo evolucionaban sus valores. Y lo que más fue el punto determinante era que llegó un momento que la apoyaron tanto, en un momento, que el brazo... hematomas. No, le rompieron la venita del brazo izquierdo. Okay. Y le intentaron pullar 3 o 4 veces en esa venita de la mano izquierda. Me dice y me duele. Y ya no le salía sangre. O sea, no le encontraban la vena. Entonces los enfermeros dijeron, mira, la única forma que nosotros tenemos para agarrarle la vena es que la inyectemos por el pie. Y empezaron a agarrarle la vena por las venas de los pies. Wow. Y en ese momento nosotros dijimos que ya no podíamos, que teníamos que salir del país. Por esa gracia de Dios teníamos mi cuñado, había emigrado un año antes y él nos había dicho que él nos podía recibir en su casa por un tiempo mientras que nosotros nos podíamos estar. ¿Y tu cuñado estaba en dónde? Mi cuñado viajó primero para Brasil, pero después vino a Buenos Aires. Ok, entonces eso fue una tarde o una noche lo que pasó con tu hija. ¿Fue una tarde o una noche donde dijiste, listo? Sí, ese fue como que ya lo habíamos pensado muchas veces, pero fue el punto de quiebre, por lo menos para mi esposa. Yo estaba un poquito más decidido, pero ella claro. Ese día fue el día definitivo que ella dijo, no, tenemos que salir porque necesitamos darle una mejor. Entiendo. Y una vez que tomaron esa decisión, que empezaron, me imagino, con todos los trámites de tener los papeles en regla, todas esas cosas, todo ese proceso, ya con la decisión tomada, ¿qué fue lo más difícil de empacar o qué fue lo que no empacaste? Mira, lo de nosotros, como lo veníamos pensando hace algún tiempo, duramos como 6 meses para arreglar todos los documentos. Sé que hay gente que no lo ha hecho, pero bueno, en el caso de nosotros sí pudimos arreglar como los mayores documentos. Luego era la de cómo nos veníamos. No teníamos dinero porque lo habíamos gastado, no teníamos ahorro. Así que vendimos algunas cosas, compramos los pasajes y habían 2 tramos. Uno que era por autobús hasta cierta parte y después uno que era en Brasil hasta Buenos Aires. Todo era demasiado difícil porque
Era básicamente empacar tu vida en dos maletas de 23 kilos y en una de 7. Y yo ¿Qué es lo que permite el aeropuerto? ¿Qué es lo que era lo que permitía en ese momento exacto el aeropuerto? Así que hubo muchas cosas. Nosotros teníamos una pequeña biblioteca. Yo era pastor o era asistente del pastor en Venezuela y teníamos una biblioteca donde teníamos muchos libros y no me pude traer ninguno. Pero eso, eso sí me dolió. Pero creo que lo más difícil fue esos recuerdos. Creo que los recuerdos, habíamos comprado nuestra casa hace un poco tiempo, teníamos 5 años solamente viviendo en nuestra casa y los recuerdos de que pudimos tener esa casa, digamos, no cabía en una maleta. Claro. Y algo de valor, creo que yo tenía un libro que a mí me encantaba, que era de un hombre que se llamaba Max Lucado, y yo ese libro no me lo pude traer. Y eso me lo... Bien, entiendo. ¿Y cómo fue la despedida? Mira, fue difícil porque ya mi hermano se había ido 2 años atrás y la familia de mi esposa había despedido a su hijo un año atrás. Entonces, básicamente, mi hija era la única nieta de mis padres y era la única nieta que le quedaba a los padres de mi esposa. Nos acompañaron todos al aeropuerto y en el aeropuerto fue... ya habíamos llorado mucho. Claro. Yo en la iglesia también nos... Como la canción, lloraste todo un río. Lloré todo un río. Fue muy difícil porque también en la iglesia donde nosotros asistíamos nos despidieron. Y básicamente con mi pastor, que era como mi segundo papá, nos habían despedido el domingo anterior. Nosotros salimos el lunes, nos despidieron el domingo a la iglesia y creo que eran muchas lágrimas porque no sabíamos cuándo regresábamos de nuevo. Entonces, y no sabíamos cuándo lo íbamos a ver. Bueno, me estoy saltando el cronograma, pero ¿regresaste alguna vez? Regresé, yo tuve la oportunidad de regresar este año, el año 2025, y pude ver a mi abuela después de 7 años y a mi hermana después de 10 años. Ah, bien. Bueno, ¿cuál fue tu primera impresión al llegar? Nosotros nos vinimos en abril, que era el cambio de temperatura. O sea, nunca habíamos vivido las 4 estaciones. En Venezuela no se viven las 4 estaciones. En Venezuela es época de lluvia, época de sequía, y lo más frío eran 18 grados en diciembre. En diciembre, pero en Caracas. Y en Caracas, exacto. Ah, bueno, o en Mérida. Bueno, sí, pero en donde yo vivía, en Caracas, claro, era 18 grados, así que no tenía. Y si no querías tener mucho calor, y si no querías tener mucho frío, te ibas a la playa que quedaba 40 minutos, que era la costa. Entonces, el primer trauma que tuve, por decirlo de esa forma, el primer choque, era con el clima. Porque llegamos en pleno otoño y para colmo ese año, que fue el año creo que 2018, si no mal recuerdo, era el año más frío, empezaba el año más frío de dentro del siglo XX, del siglo XXI. Sí, el último año más frío fue en el 2010. Ah, bueno, entonces, de la década entonces, era como el año más frío de la década. Y obvia la pregunta, pero no sabes. ¿Viniste preparado con ropa para el frío? No, era un suéter de lo que yo utilizaba en diciembre. Nada que ver, que aquí yo te utilicé en primavera, seguramente el suéter. Muy probablemente, exactamente. Y era lo otro, era comenzar a convivir con mi cuñado durante, no sabíamos claro. En ese momento cuánto tiempo, pues, porque nosotros habíamos pasado tiempo juntos, pero no habíamos convivido y era todo un reto personal poder convivir con, así sean tus familiares. Todo el que ha convivido con las personas sabe que es difícil porque hay diferentes costumbres, claro. Diferentes formas de ver la vida y no sabíamos por cuánto tiempo íbamos a estar con ellos en ese momento. Ahora, ¿qué palabra, situación, costumbre o te costó más o te confundió más? Mira, el argentino, las personas nos recibieron muy bien, de verdad que sí. Ellos Gracias, Argentina. Ellos nos recibieron muy bien. Así que nosotros no teníamos mayores inconvenientes a lo mejor con las personas. Pero sí, en aquel momento también Argentina estaba pasando por una transición y a veces uno sentía... La de Macri Cristina. Sí, nos veían como... muchas veces como que nosotros estábamos quitándole sus puestos de trabajo, pues, claro. o de la forma. Entonces eso era un choque bastante muchas veces complicado, pues. Bueno, no está aquí, pero te pregunto, ¿cómo iniciaste?
Mira, yo... Hablando de puesto de trabajo. Sí, yo trabajaba en Venezuela, fíjate, tuve 10 años como auditor y era analista. Entonces yo siempre tuve un trabajo de oficina. Pero cuando llegué acá, lo que te dan una precaria. Una precaria es un documento temporal, para los que no están en Argentina, es un documento temporal que te dice que puedes estar y que estás tramitando los documentos y con eso ya puedes empezar a buscar trabajo. Pero no todas las empresas te daban... No. Te dan trabajo con la precaria. Claro, porque eso es temporal, no sabía si te habías quedado o no. Exacto. Entonces, mi cuñada, que fue quien nos recibió, o sea, mi cuñado, la esposa de mi cuñado, ella trabajaba como enfermera. Entonces, ella trabajaba en una empresa que presta servicios de salud terciarios para cuidar personas mayores. Bien. Entonces, como era el trabajo que había en ese momento y era la oportunidad, yo empecé a cuidar personas mayores. Para contarte un cuento que fue recuerdo que tenía que cambiarle el pañal a la persona, pues al señor mayor, que se perdone por todo el mal que le hice. Pero recuerdo que yo no sabía cambiar un pañal. O sea, yo le había cambiado pañal a mi hija, pero no sabía cómo cambiarle a una persona adulta. Claro. Para colmo, esa persona tenía un problema que tenía una parálisis del lado izquierdo, entonces su movilidad era reducida. Recuerdo que la esposa del señor me cerró la puerta y yo estuve literalmente 1 hora colocándole sacándole el pañal que tenía el señor, botando en la basura las S que tenía y luego limpiarlo y luego colocarle el pañal con la dificultad de la movilidad. Y el señor me daba muchas cositas, o sea, no sé, no era lástima, pero era como, no sé, era un sentimiento extraño porque él siempre me estaba pidiendo perdón, perdón que te haga esto, pero era un señor que había quedado así porque le había dado una CB. No sé, yo me imagino que lo hubiese llevado a la ducha y le echó agua, no sé, y dije que le pongo el pañal paradito, qué sé yo. No, estaba la esposa, el señor, y viste, ella creía que nosotros teníamos full experiencia en eso, y ya me dejó, me dijo, no, dale, cárgate. No sabía que era la primera vez que yo estaba. Mira, pero bueno, se lo puse y allá al pañal 20 ya era bastante... El experto. Mira, ajá, bueno, que... Luego trabajé en Pedidos Ya, era una cuestión de delivery, y luego comencé como cajero y me da risa porque yo a los cajeros les decía, ese trabajo tan fácil y estos son tan lentos, y resulta que trabajar de cajero es bien difícil, sí, que no se te escanea el código, sabes el código de la fruta y verdura cuando la pesa, que no te saca la cuenta para el vuelto, que no... ¿viste? Bueno, el primer día que trabajé como cajero... ¿Qué? ¿Te hizo falta dinero en caja? El primer día que trabajé como cajero estaba la jefa y cuando hacé el cruce de la caja, el cruce de la caja, me faltaban 300 pesos que en aquel momento eran... $3. No. $5. 300 claro, pesos, estaba el dólar 30 como... dólares. 30 dólares. A 10 pesos. Eran 30 dólares. Ahorita son como 30.000 pesos. 30.000 pesos. Pero eran 30 dólares que me faltaban y el primer día de trabajo este se está robando la plata. Sí. Yo trabajaba medio tiempo cajero, medio tiempo de delivery, con las propinas que me dieron, devolví la plata a la... Pero era que había 7 personas en la fila y... No sé si esto entra como anécdota graciosa, ¿no? Pero si tienes otra anécdota graciosa. No, bueno, creo que esa y lo otro era el ahora, porque aquí en Argentina la hora es ya inmediatamente. Recuerdo que una vez la jefa de la cajera me dijo, recórtame estos precios ahora, y yo agarré los precios y lo metí debajo porque ahora para mí era después, más tarde. Ahora, cuando pueda. Cuando pueda. Y ahora. Yo agarré los precios y lo metí debajo de la máquina, y cuando ella regresó me dijo, ¿ya tienes los precios? No, tú me dijiste que ahora. Bueno, ahora es ya, mira, bueno. La hora quedó a la eternidad. Bueno, creo que ya lo respondiste, pero ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que te has enfrentado hasta hoy? Mira, más allá del pañal. Creo que la nostalgia. Yo creo que es el obstáculo más grande, porque, no te digo, o sea, siempre el instinto de supervivencia te llega a salir a sacar a guardarlo en un recuerdo como si fuera un objeto más, meterle en una maleta, pero siempre viene la nostalgia por lo menos la nostalgia más grande que yo tengo hoy en día y que la cual yo tengo es que yo era muy unido a mi hermano, yo tengo un hermano, mi hermano no emigró acá, sino que emigró a otro país,
y él tuvo su familia y siempre nosotros habíamos soñado con estar criar a juntos. nuestros hijos juntos. Ser el tío consentido de cada familia. Ser el tío consentido. Yo quería ser el tío consentido, exacto. Yo quería ser. Entonces, el obstáculo más grande ha sido la nostalgia porque a veces la nostalgia te paraliza. A veces la nostalgia te vuelve melancólico y cuando eso pasa muchas veces te puede deprimir. Pues en mi caso, como soy de la fe cristiana, me han parado mucho en Dios y le he pedido a Jesús que ilumine mi mente y mi corazón para salir adelante, pero creo que el obstáculo más grande ha sido la nostalgia. Y Lo que fue y lo que no, lo que hicimos que fuera y no fue. por las dudas te acomodo esto aquí, ya que volteas para acá, para que sí, ahí está. Ahora, esto a mí me ha pasado y te lo pregunto con toda propiedad. ¿Has pensado en regresar, o mejor dicho, has pensado en rendir? Son dos cosas distintas. Ok. Creo que vamos a empezar con la segunda y después te digo la primera. Creo que no tenemos opción en rendirnos. No, creo que no puede ser una opción, sobre todo para los que tenemos hijos. Ok. Las personas cuando emigramos con hijos, ya no hacemos muchas de las cosas que hacemos, no las hacemos por nosotros, sino que las hacemos por ellos. Entiendo. Entonces, yo tengo una niña y rendirme nunca pudo ser una opción. Pero sí recuerdo una vez cuando trabajaba como delivery, ¿sabes? Era difícil porque era invierno. Sí. El invierno aquí era muy fuerte. Te pegaba el frío en las manos, supongo, te las quemabas en la bicicleta. Yo estaba muy delgado. Ahorita soy gordo, pero yo estaba muy delgado porque yo hice el Tour de Francia haciendo delivery. Pero también viniste delgado de la migración. Vine delgado de la migración, puse más delgado porque hacía bicicleta. Y recuerdo que una vez yo tenía que ganar 700 pesos diarios. O sea, esa era mi meta. Mi meta era para sobrevivir, para subsistir. O sea, era como que tú sacabas la cuenta, tú decías, eran 7 por 3, eran 2.100 pesos, alquiler, comida, servicios básicos, pagar las expensas, pagar el condominio, ¿ves? Y yo tenía que ganar 700 pesos todos los días, de lunes a domingo. O sea, mi meta era ganar 700 de lunes pesos. A lunes. De lunes a lunes. Tu único día, Franco, era el día que trabajabas para tu empleador, pero en bicicleta. No, claro, en aquel momento yo no trabajaba, solamente trabajaba con la bicicleta. Tenía que tener 700 pesos diarios, literal. O sea, yo tengo que hacer 700 pesos hoy diarios. Entonces, ya venía muy cansado, tenía ya como 3 meses manejando bicicleta, estaba muy desanimado, no conseguía empleo, las cosas en la convivencia estaban difíciles. Y recuerdo que salí a manejar bicicleta para hacer pedido y se me rompió la llanta de la bicicleta. El caucho. El caucho, la llanta, exacto. Se me rompió la llanta de bicicleta y me desanimé muchísimo. Recuerdo que cuando eran como tenía que regresar caminando como unos 7 kilómetros de donde se me pichó la llanta hasta donde yo vivía, y iba pasando por una parte donde vendían estupefacientes. Y el tipo me vio con la cara tan demacrada y tan caído, mal, tan decaído, ¿verdad? Que me dijo, el Faso lo venden, para los que no conocen Faso lo pueden buscar, el Faso lo venden en aquella casa. Y yo le dije, no, mira, disculpa, no consumo, perdón, no sabía que era Faso, nunca he consumido, pero no sabía, no, disculpa, no. Y seguí. Recuerdo que llegué a la casa, me senté en una esquina de la casa y dije, no puedo más. Y le dije a mi esposa, hasta que llegué. Recuerdo que mi esposa, que ella no es de hablarte fuerte, no es de enfrentarte, ¿no? Pero ese día como que se armó de valor y me dijo, esfuérzate y sé valiente. Que yo soy... Sí, a mí me dijo, levántate, no te rindas, levántate, porque esto es una prueba más, así que levántate. Y recuerdo que me asombró lo que ella me dijo, o sea, pero en ese momento me estaba rindiendo. Y, claro. Y pasó algo muy tremendo, que fui a la bicicletería y le digo al hombre que arregla la bicicleta, le digo, mira, se me dañó la llanta, yo hago pedido,
te lo digo, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta? Me dice tanto. Le digo, no tengo cómo pagar. Y el muchacho con una compasión, porque si algo he visto en este proceso de migración es que como que Dios envía gente con bondad. Bien. De por sí uno de los versículos favoritos de mi abuela es un proverbio que dice, un salmo que dice, hubiese yo desmayado si no ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Okay. Y a mí ese versículo siempre me quedó y creo que he visto la bondad. El de la bicicleta me dijo, el hombre que arregla, dice, mira, vente en 2 horas, yo te lo voy a arreglar y luego me paga. Yo le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí, sí. Fui a la casa, le dije a mi esposa y mi esposa me dijo, ¿viste? Regresé a las 2 horas, busqué la bicicleta y todo lo que hice ese día me dio justo para pagar lo que había costado la Qué bueno, la qué lindo. Cuando cobré, fui a donde el señor de la bicicleta y le dije, tú no me conoces, yo ni siquiera sé tu nombre, pero te doy infinitas gracias. Porque claro, te ayudó. ese fue el momento que me rendí. Y ahora, ¿en regresar? Eh, ¿Has pensado? Siempre uno piensa regresar, ¿no? Y siempre es la pregunta del millón. El problema es que yo nunca pensé en irme y las circunstancias Te obligaron. me obligaron. Entonces regresar, quisiera, no sé, fui hace poco y de verdad a uno le queda la nostalgia. Quisiera ayudar, si las cosas se recuperan, ayudar a reconstruir la nación. Creo que muchas de las cosas que hemos aprendido las podemos usar en Venezuela, pero si te soy sincero, hoy no tengo una respuesta para esa pregunta. Bien, entonces no te pregunto la otra, es que si, ¿por qué te has quedado? Me quedé porque mi hija vino muy pequeña. Okay. Creo que si a lo mejor tú hubiese estado solo con mi esposa solamente, cuando te en aquel momento me hubiese regresado, pero mi hija se adaptó al país, hoy está estudiando, casi ha pasado más tiempo en Argentina que en Venezuela. Entonces, básicamente, ella es mi motor. Aquí he encontrado también, después encontré un buen empleo. Hoy tengo cierta estabilidad aquí donde estoy. Me he acostumbrado mucho a las personas. Entonces, le agarré mucho cariño a Argentina. Bien. Creo que ya me respondiste con una anécdota, pero te la pregunto porque a mí me pasó algo así y te lo quiero preguntar a ti. ¿Quién fue la primera, o si te ayudó, o quién fue la primera persona que te ayudó sin conocerte, sin saber nada de ti, confiando en ti? Mira, sí, como te digo, hubo muchas personas que en el camino nos ayudaron sin conocerla. Pero ahorita, ¿cuál te llega a la mente? Que tú sientes que fue muy significativa, tanto que no te conocía y que la ayuda era algo muy fuerte que tú no pensabas que te podía ayudar y te ayudó. Por ejemplo, alguien tal vez necesitabas alquilar, mudarte y te dieron un dinero prestado sin conocerlo. Algo así tan fuerte que tú digas, wow. Mi primera jefa, sí, cuando estuve de cajero, yo comencé de cajero, pues digo, mi primera jefa de cajero, ella no era jefa de la tienda, pero era, se me olvidó el nombre, vale, ¿verdad? Pero ella estaba haciendo una suplencia y ella fue la que me ayudó a conseguir el trabajo como administrativo. Pero el primer nombre que se me viene... Pero bueno, igual gracias a tu primera jefa. Sí. Pero el primer nombre, se me olvidó. A veces no sabemos a quién bendecimos, a quién ayudamos, con algún gesto, ¿no? Sí, con algo. Pero el hombre que más me ayudó aquí en Argentina es un hombre cristiano. Oye, nosotros lo tuvimos en el grupo Conexión. ¿Cristian? No. ¿Gonzalo? No, el pastor. ¿Eliel? El pastor del grupo. Ah, el señor Víctor. El señor Víctor. Ah, yo corto el cabello con él, que está de vacaciones. No me lo he cortado, señor Víctor, porque no ha llegado de Uruguay. El señor Víctor, se me de verdad. Yo recuerdo que él iba a las panaderías. Era tremendo, hermano. Nosotros llegamos a la iglesia, él nos atendió y él iba a las panaderías, recolectaba las facturas que sobraban del día y nos las llevaba. Qué bueno. Y nosotros comíamos, a veces desayunábamos con las facturas. Desayunaba argentino en realidad. Y cuando yo estaba en situaciones difíciles, él oraba por mí. El señor Víctor. Y todavía, yo me corto el cabello y me pregunta por ti, si he hablado contigo, se recuerda de ustedes. A veces me dice, guau, hay que juntarnos otra vez. Sí, él también. Porque él fue migrante, él migró de Uruguay. Sí. Él pero él fue migrante y el señor Víctor para mí fue un ángel del cielo. De por sí, él cumple el mismo año que mi papá y es casi como un segundo. ¿El mismo mes, el mismo día? El mismo día. El mismo día, porque el año todos cumplimos. Sí. Bueno, y voy a una parte que a mí me cuesta mucho esta respuesta. Yo no sabía responderla, a ver si tú sabes.
sientes que eres? ¿De aquí o de allá? La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, Ah, por esa bueno. parte, me siento mucho ¿Te de... sientes Me libre? siento mucho... Te lavas las manos como Poncio Pilato. No, Dios lo que es Dios y el no. cielo lo que es el cielo. ¿Cómo es eso? No, pero siento que soy de los dos, siento que soy de ambos. Creo que hoy, o sea, realmente, no, hoy esta patria, este país que nos recibió con tanto cariño, es imposible no sentirse Claro, parte ¿te nacionalizaste? parte. Estoy en el proceso. Bien, está en el Pero proceso. sí, creo que sabes, sales de un sitio y eres de un solo sitio. Ahora, esta pregunta es interesante porque a mí me pasa igual, pero bueno, te pregunto esto. ¿Qué es lo que sientes tú que más extraña o más extrañado? Y te hago otra pregunta con algo que no está acá, que es, si tú te fueras a Venezuela, ¿qué extrañarías de Argentina? Pero primero, ¿qué extraña de Venezuela? Yo creo que la familia, los amigos, es lo que uno más extraña. O sea, ahora que fui hace poco, me recibieron con mucho cariño Bien. y creo que lo que más extraño es eso. O sea, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y el calor familiar no significa que aquí no lo haya, pero es diferente. Claro. Yo lo veo mucho, disculpa que te interrumpa, Sí. en las fiestas que allá desde noviembre están las músicas, las gaitas, todo con luces, como una competencia de quién tiene más música, de quién tiene más luces, de quién le entrega más algo, y aquí no, aquí más bien es cero pirotecnia, cero esto, cero ruido, que está bien, es su cultura y en verdad uno se siente más tranquilo, pero a mí a veces como que me falta salir y ver ese sazón, esa... Si nos vamos a algo así medio sencillo para no entrar en nostalgia, pero la Navidad. La Navidad. Extraño la Navidad venezolana y el arroz chino venezolano. Ah, el arroz chino venezolano. Y si te fueras para Venezuela, ¿qué extrañarías de Argentina? ¿Qué extrañaría de Argentina? Yo tengo dos en la boca, en la mente, pero voy a esperar que te respondas. La factura. Ah, acertamos en la primera, la factura, sí. Los dulcitos, los dulces. Y lo segundo, creo que extrañaría de Argentina. Va que como no me he ido, no sé qué podría extrañar, pero lo primero que se me viene a la mente es el orden, por lo menos en capital. Sí, el orden de acuerdo contigo. Yo extrañaría que tú estás bien estructurado, todo está simbolizado. No es que a la vuelta de la esquina está, no, altura, calle, todo. Pero lo que yo agregaría, aunque tú no lo creas, extrañaría el cambio de las 4 estaciones. Bueno. En mi parte, porque ya que probé el frío y eso, y ya que me acostumbré, en verano la estoy pasando mal y yo soy de la costa. Bueno, hay una cosa más que sí extrañaría, es la capacidad que ellos tienen para su periodo vacacional. Eso sí, o sea, ellos se toman sus vacaciones muy en serio, la planifican con un año de anticipación, o sea, bueno, y esta me parece muy importante y si estás, quédate porque esta es la que creo que es la cereza del pastel. Si vinieras del futuro o si le mandaras un mensaje a tu yo del pasado, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? O si vinieras del futuro, ¿qué le dirías? El del 2017, el que emigró. Sí, exactamente. A mí del pasado joven le diría aprovecha mejor el tiempo y aprende otro idioma. Y saca la visa americana. Y ahorra en dólares. Exacto. Pero a mí yo del 2017 que emigró, le diría... ¿Le recomendarías la migración? Le diría, eres más fuerte de lo que crees. Eres más fuerte. Confía en Dios y confía en lo que Dios está poniendo en tu vida, que van a haber momentos difíciles, pero al final todo va a salir bien y todo tiene un propósito. Creo que le diría eso. Creo que le diría, confía en el proceso, que todo tiene un propósito. Bueno, sabes que yo te digo, desde que nos empezamos a conocer y a compartir vivencias, yo me identifico mucho contigo, te lo he expresado. Yo sabes que yo te digo el pastorcito, el pastorcito. Ahora quiero que cierres con una, no sé si oración o un mensaje bíblico, con una bendición para quienes estén viendo el video o la grabación, obtengan también de esa bendición. Mira, decidimos contar estas historias porque creemos que Dios nos acompaña en el proceso. Como decía el versículo que decía, lo aprendí de mi abuela, hubiese desmayado si no he de creer que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Todavía hay bondad
en las personas. Y quiero decirte eso, o sea, donde quieras que estés, tal vez si en este momento estás pasando por una situación difícil, sientes que no puedes más, eh, busca ayuda y pídele a Dios que siempre envía gente a tu alrededor para que esté a tu lado. Así que eso sería el mensaje que daría. Sigue adelante, vas a poder, no te rindas y confía en dar una oración al Señor, que Él te escucha. Esto es Dos Horizontes, historias de vida. Suscríbete, comparte tu experiencia, escríbenos qué tal te pareció el video, qué tal te pareció esta experiencia que nos va a ayudar a nutrir, a seguir buscando más experiencias de vida que te nutran a ti también. Chao.